eres bueno, 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 bueno. Así en pie, le pido que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Le he titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: dos hombres en el templo. Dos hombres en el templo, ya que el centro de lo que es la parábola que vamos a hacer lectura y reflexión, precisamente gira en dos hombres. Y vamos a reflexionar cuál es el centro del mensaje del cual Dios nos quiere comunicar a través de esta maravillosa parábola. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Dos hombres en el templo. Toda buena historia presenta siempre un contraste. No solamente en lo que son las parábolas, sino que este estilo ha proseguido en lo que es los dramas, las películas. O sea, hay dos personajes principales y uno es el antagonista del otro, por lo cual la historia resalta ese contraste. En el caso de las películas, si recuerdan las famosas películas del Viejo Oeste, los vaqueros eran los buenos, los indios eran los crueles y los enemigos. Cuando, dependiendo del contexto donde socialmente se desarrolle o políticamente una película, pues pueden ser los Estados Unidos de América los héroes y los otros los enemigos, y puede ser a la inversa. Pueden ser esa nación en particular los héroes y los Estados Unidos los enemigos. Y es interesante en el aspecto del cine que tú puedes captar todos esos mensajes sociales y políticos, y hasta inclusive cuál es la cosmovisión y las agendas de cada uno de los autores. Pero no queremos agotar nuestro tiempo hablando de películas de Hollywood, sino que esto es simplemente una ilustración, ya que en las parábolas precisamente el Señor siempre por lo regular pone este contraste, como fue la parábola que precedió a esta que yo acabo de leer, que se encuentra en Lucas 18, versos del 1 al 8. Allí el contraste es entre una viuda y un juez injusto. Aquí se nos presentan, y me llama la atención, y ese fue el motivo de la inspiración del título del mensaje, de dos hombres en el templo. Ya que así lo presenta en el verso 10. Dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro, ¿qué? Publicano.
De hecho, el verso 9 ya nos da una idea de cuál es el mensaje de la parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también que esta parábola. Así que el propósito de Jesucristo, de la enseñanza, está muy bien delimitado, está bien establecido. Él va a llevar un mensaje para todos aquellos que han puesto su confianza en sus ejecutorias religiosas, en los cuales ellos mismos se consideran justos, en aquellos que cuando se miran al espejo, lo que están viendo no es una persona recipiente del perdón y de la gracia, sino alguien que merece legítimamente estar en el reino de Dios y que es para su juicio, él es el gran ejemplo de la sociedad. Y se consideran a sí mismos justos. Y no solamente es que se miran al espejo y se admiran de su perfección moral y de su perfección religiosa, sino que obviamente se comparan con otros. Y lo interesante es que esa comparación se dio en el contexto del templo. O sea, según lo sitúa aquí Jesucristo en esta parábola, esta situación no ocurrió en la calle. Esto no ocurrió en el parque. Esto no ocurrió en el desierto. Sino que él mismo establece que dos hombres subieron al templo. En el mismo templo, en el lugar donde se ha de adorar a Dios, puede existir estos dos tipos de personas. Pueden estar presentes allí. Ahora, como el objeto de estar en ese templo es adorar a Dios, pues obviamente es el derecho indiscutible del Dios soberano de establecer realmente quién es sincero y quién no. Porque la parábola nos está diciendo que dos hombres en el templo estaban haciendo el mismo ejercicio espiritual que era orar. Pero sin embargo, uno tenía una motivación muy diferente para orar y el otro otra motivación diferente. Es interesante, mis queridos hermanos, que hoy en todos los servicios que se dan aquí en New Jersey y en todos los sectores aquí en los Estados Unidos y en el mundo, pueden estar presentes en la misma iglesia dos tipos de personas. Dos tipos de personas donde hay uno que entra al templo no con el fin de adorar a Dios, sino de confirmar a sí mismo de que él es una persona justa, de que él es espiritualmente superior a los demás, que él mira a ese otro que también está en el templo y lo puede estar mirando por encima del hombro y lo puede estar despreciando y al mismo tiempo llegando a su mente diciendo, ese no es tan espiritual como yo. Yo sí soy una persona espiritual, yo sí me he ganado el lugar donde me encuentro. Y es triste, por ejemplo, que en el mismo templo, vuelvo y resalto porque quiero darle énfasis a esto, no es fuera del templo donde se da esta situación, es dentro del templo. O sea, que no todos los que están en un templo reunidos tienen las mismas motivaciones. O ponlo de esta manera, no tienen las correctas motivaciones. Uno va para que les reconozcan su justicia, mientras otro va para que buscar el perdón y la restauración que viene solamente de qué? Del Señor. Así que entrando ya inmediatamente al análisis de la parábola para llevar nuestro mensaje, lo primero que quiero resaltar en nuestra enseñanza es que partiendo de que hay dos hombres en el templo, pues entre estos dos hombres, uno es religioso, mientras que el otro es lo que diríamos en un lenguaje religioso también un laico. Porque nos dice aquí en el verso 10 que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo pertenecía ya a este movimiento político, social y religioso del tiempo de Jesucristo. Se les reconocía como aquellos que también eran algunos de ellos doctores de la ley, o sea que eran líderes religiosos, líderes, escuche bien, no eran un laicado, eran personas que tenían un conocimiento de las tradiciones, de la teología, son aquellos que estaban no solamente para velar con celo
para mantener con purezas esas tradiciones, sino que también tenían que exhibir el amor de Dios y tenían que ser ejemplos los demás. Entonces es obvio que ese religioso estuviese en el templo, porque se espera que un religioso esté en un templo. O sea, si usted le hiciera una dinámica a un grupo de niños donde pone unas estampas, unas láminas, y usted pusiera ahí, por ejemplo, una persona jugando básquetbol en una de las láminas, otro esté construyendo una casa y otro esté arrodillado con las manos así. Y entonces en este otro sector haya entonces una cancha de baloncesto, en otro caso una casa y otro lámina sería un templo. Y entonces usted le diría a esos niños, traten de correlacionar. ¿A quién les corresponde esto? Pues el niño ya que ha aprendido y se ha expuesto a toda enseñanza, pues entonces toma la lámina del niño, de la persona arrodillada y lo pone ¿qué? En la iglesia. Porque esa es la correlación. O no pongan no solamente a la persona que está arrodillada así, posiblemente un clérigo con su uniforme clerical, o sea, con su uniforme de ministro. Porque el uniforme de un ministro no es la corbata y el saco como la gente cree. O sea, eso vino posterior. ¿Okay? Yo he escuchado personas que me han dicho, ay pastor, a mí me gusta cómo usted predica, pero usted no usa saco y corbata. Entonces yo digo, ajá, pero uso ropa, gloria a Dios. Entonces me dicen, sí, pero es que un pastor usa saco y corbata. Y dije, no, un pastor históricamente usa ropa clerical, no saco y corbata. Cuando eso luego vino, cuando vino el saco y corbata, eso fue controversial. ¿Entiendes? Fue controversial porque la gente decía, no, un ministro utiliza una toga. Se supone que yo esté aquí con una toga, con una ropa, que de hecho la venden en muchos lugares muy, muy bonita, de hecho se ve muy bonita, pero yo estoy seguro que usted se ha acostumbrado a verme así, y si el domingo me ve con una toga clerical, y va a decir, adiós, o al pastor se le subieron las ínfolas, o no sé qué le pasa, ¿verdad que sí? Sin embargo, eso es lo que se supone que sea normal dentro de un contexto religioso, ¿verdad? Pero hoy día se juzga al monje por su hábito y no necesariamente tiene que ser así. Pero entonces, si usted pone a una persona, un ministro, lo que representa un ministro, de hecho, los ministros utilizaban siempre ropa negra, para que lo sepa. En los tiempos antiguos se les reconocía por su ropa negra y por su clerical, y de hecho el clerical no fue invención católica romana, fue invención protestante por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Y su gorro. Y así se le identifica al ministro socialmente. Cuando entonces el niño ve eso, dice, no, pues este va aquí, a la iglesia. Va a la iglesia. Porque es lo normal. Así que por lo tanto, el religioso, el fariseo, pues estaba en el lugar que les correspondía. Sin embargo, si fuéramos a hacer lo mismo con el publicano, a lo mejor dentro del contexto, el niño de esa época le hubieran dicho, mira, esta es la lámina del publicano. ¿Dónde tú relacionarías al publicano? Pues no lo relacionaría en la iglesia. Lo relacionaría en otro lugar correspondiente a su cargo. Pero sin embargo, aquí vemos uno que sí corresponde a lo que la parábola menciona, al fariseo en el templo, porque ahí están los religiosos. Los fariseos se reconocían por su gran celo. De hecho, no le había comentado y se me había escapado que los fariseos se le atribuye su origen al tiempo de la cautividad babilónica. O sea, cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia, allí dicen que se comenzó a desarrollar ese movimiento farisaico, que luego en el periodo intertestamentario cobró mucha fuerza, y cuando ya llegamos al Evangelio, si usted se percata, los evangelios no nos dicen su origen, porque los evangelios ya tienen una audiencia en mente y por lo tanto esa audiencia ya sabe de dónde salían y qué eran y qué creían los fariseos. Pero nosotros necesitamos esa información adicional. Y los fariseos eran bien celosos, bien comprometidos con sus creencias y estaban en el templo. Entonces, por lo tanto, estamos asumiendo que ese religioso lo que está haciendo es completamente normal a él. O sea, que es oral. Está muy bien, porque los religiosos oran. Pero entonces también podíamos concluir, y ahí es que lo que entra lo controversial de la parábola,
que la oración del religioso siempre es bien recibida por Dios. Pero en este caso no fue así. En este caso, la oración del religioso, de acuerdo a Jesucristo, no fue bien recibida por el Padre. Sin embargo, el otro, que a ese yo le llamo un laico. ¿Qué es un laico? Un laico, en su definición más simple, es alguien que no pertenece al clero. O sea, usted que no es ministro ordenado, de acuerdo a esa definición, usted es un laico, ¿verdad? Aunque para mí todos son ministros del Señor porque somos el real sacerdocio y creemos en el sacerdocio del creyente. Pero en términos, ¿verdad? En términos de nuestro lenguaje religioso, evangélico, está el clero y está el laicado. Entonces, ese laico que está allí también estaba orando y lo describe como un publicano. El publicano, a diferencia del fariseo, era un ser bastante odiado dentro de la sociedad. Se le consideraba un tramposo. Se le consideraba una persona que ganaba ocasión y ventajería sobre los necesitados. O sea, el publicano era alguien rechazado socialmente. Tan es así que en un momento dado que quisieron desprestigiar a Jesucristo, dijeron, este se pasa con publicano. En otras palabras, mira las compañías de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser nada bueno. Pero mira la controversia de la historia. Sin embargo, este publicano, este laico, llevó una oración al Señor y de acuerdo a Jesús, el Señor la recibió. De nuevo, Jesucristo nos sigue a través de los evangelios impactando porque en otras parábolas, y de hecho el evangelio de Lucas es rico en parábolas en relación a los otros evangelios, tiene más parábolas. En la parábola del buen samaritano, el protagonista, el héroe de la historia, no fueron los líderes religiosos que precisamente vieron ese hombre en necesidad, vieron ese hombre que había sido víctima de unos ladrones y lo dejaron casi muerto, mientras que pasó un sacerdote, un levita, y en lugar de asistir a la necesidad de este hombre, ellos siguieron su camino porque era más importante cumplir con sus disciplinas espirituales y no vieron como una disciplina espiritual ayudar al prójimo. Entonces se fueron. Sin embargo, este samaritano, que de hecho sigue siendo controversial para la audiencia original, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, habían unas rencillas antiquísimas, aparte de que los samaritanos no eran judíos puros, eran mezclados. Y aquellos que supuestamente fueran los villanos de una historia popular social, contada por otros, sin embargo, contada por Cristo, él era el héroe. Pero no por ser samaritano era el héroe. Fue héroe por lo que él hizo. Y aquellos no es que fueron villanos por ser religiosos, sino por lo que no hicieron, que era lo que se esperaba que ellos hicieran. Así que en estos dos hombres en el templo, uno religioso y otro un laico que ante los ojos de la sociedad era despreciable. Mis queridos hermanos, ¿cuánto hoy estará ocurriendo eso mismo? ¿Cuántos hoy religiosos, aparentemente muy comprometidos con la obra del Señor, aparentemente ante la imagen de tantas personas muy respetables, sin embargo, Dios que ve los corazones, que Dios mira lo que no mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón? Usted se sorprendería que a lo mejor Dios no está recibiendo absolutamente nada de lo que está haciendo Él. Nada. Y no diciendo que todos los religiosos, pero de muchos. ¿Pero por qué? Porque están con las motivaciones equivocadas. El mismo Señor dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿qué? Al reino de los cielos. No todos. Porque dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces, ¿qué sucede? No es lo que nosotros podemos aparentar ante los demás. No es lo que nosotros podamos proyectar, y especialmente en un tiempo como hoy, el siglo XXI,
que si la proyección antes era mucha, ahora es más. Ahora prácticamente nosotros podemos ser la estrella de nuestro propio canal de televisión. Y cuando no digo televisión, sino de el internet. Hoy día, antes, para tú poder tener algún tipo de exposición, tenía que estar en la radio, que eran los medios de comunicación, o en la televisión. Pero sabíamos que el filtro para entrar a la televisión era muy fino. Pero ahora no. Ahora no solamente está la tecnología, que cualquiera puede abrir un canal y de la noche a la mañana se puede convertir o en una celebridad religiosa o en una celebridad farandulera. Pero sino que también hasta contamos con el equipo que antes no podíamos tener. Teníamos que tener unas cámaras sofisticadas, teníamos que tener las personas que lo hicieran. A Dios gracias que la tecnología hasta se ha facilitado de una manera que hasta personas como yo, que no soy muy bueno en tecnología, con un poquito de disciplina puedo aprender así y convertirme en mi propio productor y director del programa de Carlos Habla Hoy. Y de momento ser una estrella. Entonces, hoy hay un tiempo de mayor exposición y qué bueno, por un lado, puede usarse en algo positivo, hermoso, productivo y se traduzca en conversión de almas, pero para otros simplemente puede ser un ejercicio de pantalleo y de pautarse él. Pero ¿sabes algo? Ante los ojos de los hombres pueden ser engañados, pero Dios no. Dios no. Entonces, sin embargo, puede estar en ese mismo contexto aquel que no está buscando nada, esa pauta, esa persona humilde, sencilla de corazón, que nadie se le acerca, que nadie le capta su atención. Sin embargo, ha comprendido lo que es el Evangelio. Y ha comprendido quién es Él. Porque lo segundo que quiero presentar es que no solamente la parábola nos habla y nos presenta dos hombres en el templo, uno religioso y otro laico, sino que nos presenta a uno quebrantado y el otro orgulloso. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a buscar en otro tipo de historia, y uno dijera, por ejemplo, tal persona, y si tal persona para nuestros prejuicios o nuestros acondicionamientos mentales ya creemos que es malo y decimos, no, identificamos rápido, este es el malo. Y resulta que luego te dice la persona, no, el malo no es él, es él el bueno. Usted no lo ha pasado en muchas películas que a veces la película va girando un tono y esas son las más que me gustan. A mí me gustan las películas que me sorprenden. A mí no me gustan las películas que ya yo sé lo que va a pasar al final. Eso me frustra. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la creatividad de él? Del director o del escritor. Pero cuando tú vas a una película y tú vas pensando que el villano es fulano, es sutano, y lo va llevando y lo va llevando, y cuando te resulta que no es el villano, resulta que él es el bueno. Tú dices, oh my goodness. Y ese elemento sorpresa es tan entretenido, man. ¿Por qué? Porque logró ir por encima de tu imaginación. Aquí, para la audiencia original, mis queridos hermanos, el orgulloso resultó ser el líder religioso y el quebrantado el laico. O ponle allí, el publicano. O sea, de quien se esperaba que fuera el quebrantado fue toda la inversa. Porque allí, de acuerdo al texto, en el verso 11, dice que el fariseo puesto en pie, mírenlo, imagínense, haga la imagen mental. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Y ahí va bien, empezó bien la oración. Empezó bien. Pero gracias porque no soy como los otros hombres. Ya empezó a dar señales. Porque no soy ladrón. Ok, qué bueno que no eres ladrón. No soy injusto. No soy adúltero. Y luego viene la comparación, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estamos diciendo que esas prácticas religiosas de las cuales él se enorgullecía eran malas. No eran malas.
Porque a fin de cuentas Dios sí nos llama a una vida santa. Dios nos llama a huir ¿de qué? De la injusticia. Dios nos encomienda y nos exhorta a que ya no seamos como vivíamos antes. El que robaba ya no robe más, dice en una de las epístolas de Pablo. El que adulteraba ya no adultere más. Eso es lo que Dios busca de nosotros, un cambio, una transformación. Gloria a Dios. El ayuno es un ejercicio espiritual muy bueno, muy saludable, no solo para el cuerpo, sino más importante para el alma. Claro que sí. ¿Y qué me dice de ofrendar y diezmar? Claro que es muy bueno y muy necesario para llevar a cabo la obra misionera. Puesto que las iglesias que queremos hacer las cosas sinceramente, paradójicamente no tenemos los recursos. Esta semana un compañero pastor me envió un mensaje sobre una pareja en Europa que uno dice que es la reencarnación de Cristo y el otro es la reencarnación de María Magdalena. Es una locura, ¿verdad? No, pero la locura no es lo que ellos dicen, es que tienen 25,000 seguidores. O sea, para mí la locura no descansa en lo que ellos dicen, es en los 25,000 que los siguen a ellos. Pero no solamente eso, es que han levantado $500,000. O sea, esos dos truanes, porque les voy a decir algo, ellos no se creen esa historia. Ellos la fabricaron. Pero ¿cómo es posible que 25,000 personas hayan comprado esa historia? Y no solamente es que la creyeron, sino que están dispuestos a aportar dinero para perpetuar esa mentira. Y sin embargo, ministerio saludable, ministerio de hombres de Dios, personas que quieren hacer lo correcto delante de Dios, hablando la verdad y modelando la honestidad, no levantan ni 2 centavos para ayudar a los demás. Esa es la paradoja de la vida. Y lo más triste es que luego otros justificarán diciendo no le voy a dar a ningún ministerio porque hay un loco que dice que es Jesucristo y otra que dice que es María Magdalena. Sí, pero esos son ellos locos, los demás no. Entonces, aquí, el darle esos diezmos a la obra del Señor, el ofrendar a la obra del Señor, eso no es malo. Él lo hacía, qué bueno. Pero ahora, ¿por qué aún así entonces el Señor no recibió esta oración? Porque, mis queridos hermanos, Él estaba basando su justificación en lo que hacía. O sea, Él tomó unas acciones y unas disciplinas espirituales que son buenas en sí mismo y las transformó como la plataforma de Él para que Él fuera reconocido y aún más, de una manera indirecta, decirle a Dios, ¿sabes qué? A la verdad es que el cielo conmigo está mejor ahora, bro. A la verdad, Dios, es que yo te la hago bien. Tú necesitas a alguien como yo en el cielo. Porque yo sí que soy bueno de verdad. Y mis queridos hermanos, ¿sabes precisamente en qué radica ese problema? En esa apreciación que él tiene de sí mismo y en las conclusiones que tiene de esa apreciación. Porque si Dios nos ha salvado y nos ha quitado a nosotros hábitos de adulterio, pecados de adulterio, si Dios nos ha salvado y nos ha sacado ese pecado de robar, o de hacer las cosas que sean, no han de ser de motivo para nosotros ir delante de Dios y decirle, Señor, por eso soy superior al publicano. No, sino que el evangelio te da una correcta comprensión de quién tú eres. Si dejaste de adulterar, tú dices, Señor, gracias Señor, porque tomaste un pecador como yo y me salvaste. Gracias Señor, porque me restauraste. Gracias Señor porque vil era y santo soy ahora, Señor. Gracias Dios porque yo era materia prima para el infierno antes y ahora por tu gracia, Señor. Permíteme a ver a los otros con ojos de misericordia y no de juicio. Porque Dios me sacó y te sacó a ti del mismo lugar donde están los que están cerca de nosotros. Que yo sepa, tú no naciste inmaculado concepción. Ni yo tampoco. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces agradecemos a Dios por la dádiva de Cristo Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo
cumplo la gran comisión con ojos de misericordia y de amor. Y les ruego al mundo, como dice en 2 Corintios, al mundo que se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. La salvación no me hace a mí alguien superior a los demás. Lo que me hace es alguien que ha sido recipiente de la gracia de Dios, de las cuales otros también pueden ser. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las cosas y de los pecados que no solamente... Porque a veces pensamos cuando Dios nos salva es que ya yo dejé de adulterar, ya yo dejé de beber, ya yo dejé de fumar, ya yo dejé esto y qué bueno, y ya yo no bailo y yo no hago esto acá y esto acá. No se fijan en toda la lista de cosas, pero nadie dijo, dejé de ser orgulloso. Casi yo no he escuchado eso. Porque ese como que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero es verdad, pero es que el orgullo es una enfermedad que no se da cuenta el que la tiene, sino los que están alrededor de él. Él no se da cuenta que es un prepotente, no se da cuenta que es un soberbio, él no se da cuenta, él los que están al lado hacen, adiós, ¿y qué le pasa a este? Él se cree mejor que los demás. Él desprecia a los demás. Es más, él piensa que alguien tan tremendo y tan wow, tan maravilloso como él, ¿cómo es posible que no lo estén usando como debe ser? Entre nosotros hay un orgullo, entre nosotros nuestro corazón. Y yo creo que Jesucristo va entrando allí como espada de doble filo a ese corazón. Y a través de esta hermosa parábola sencilla, pero al mismo tiempo profunda y confrontadora, nos está diciendo que lo que Dios precisamente y viene gritando desde el Antiguo Testamento es que un corazón contrito y humillado no va a despreciar a Dios. Que ahora que estoy en Cristo, ¿saben qué? Soy nueva criatura. Que ahora que estoy en Cristo, mis queridos hermanos, ahora no es que yo me siento una basura, no. Dios me limpió, yo soy salvo por la gracia de Jesucristo. Su sangre nos ha limpiado. Porque también he visto el otro extremo que, si eres cristiano tienes que estar todos los días ahí, ay Dios mío, soy una porquería, soy una porquería. Mi hermano, si tú todos los días así, necesitas una asistencia profesional. Porque Jesucristo me levanta, bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de ese levantarme, quita algo. ¿Sabes lo que quita? No quita el gozo, lo que quita es el orgullo. Entonces, yo voy con la frente en alto, con mis hermanos de la fe y en la congregación de los santos decir, gloria a Dios. Pero entonces, cuando los demás pueden apreciar de mí el cambio que solamente el Señor puede hacer, la gloria es para Él. Y entonces yo miro para el lado, aquel que está cabizbajo todavía, que todavía necesita un encuentro con Jesucristo, y en lugar de juzgarlo, le echo el brazo para que levante su cabeza al cielo. Ese es el corazón de Cristo. El corazón de los religiosos, no. El corazón de los religiosos es, tú eres un infeliz, yo no. Es verdad, a lo mejor tú no lo eres ahora, pero lo fuiste. Tener misericordia de ellos. Este orgulloso hombre religioso, mientras que el otro quebrantado, mira, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Cristo resalta aquí el arrepentimiento, la honestidad, la sinceridad, la consideración de tu humanidad, y eso es agradable delante de Dios. Porque tercero, mis queridos hermanos, no solamente dentro de esta historia de estos dos hombres en el templo, apreciamos que uno religioso, el otro laico, otro publicano, pecador. Religioso era bien pecador, tenía mucho orgullo. Pero ponle dentro de la percepción pública, el laico era peor que el religioso. Ante los ojos de Dios, el religioso era peor que el publicano. Segundo, uno quebrantado y otro orgulloso. Esa era la razón. Y entonces tercero, entonces apreciamos uno justificado y otro reprobado. Dice en el verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Resultado que de esos dos hombres en el templo, que entonces uno salió justificado delante de los ojos de Dios. Dijo, este sí, el otro no. Y para entonces crearnos más, todavía más confrontación, es el religioso el que fue reprobado. ¿Quiere decir que Dios desprecia las disciplinas espirituales? No, no estamos diciendo eso. Lo que sí Dios aborrece es la altivez del corazón que puede estar presente con un publicano y un religioso. En la altivez de un corazón que en lugar de ver que su restauración y su gracia y todo lo que ha cambiado no vino como resultado de que Él es mejor persona que los demás, sino porque hay un gran Dios que es amoroso y todopoderoso. Aquel Dios que creó los cielos y la tierra de la nada puede tomar un pecador como tú y como yo y hacer grandes cosas para su gloria. Y aún más, que podamos superar la tentación tan terrible de nosotros querer tener reconocimiento aún por las cosas piadosas. Nosotros no somos llamados a que tengamos un reconocimiento y el aplauso de nuestra piedad, sino que al contrario, nuestra piedad pueda ser de edificación a los demás. Termino con estas palabras. Dos hombres en el templo. Uno religioso, el otro un laico, un publicano, un pecador. Pero sin embargo, uno de ellos quebrantado y el otro ¿qué? Orgulloso. Y ese orgulloso resultó ser el religioso. Y uno justificado y otro ¿qué? Reprobado. Porque Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Nuestra justicia proviene de Cristo Jesús. Nosotros no producimos nuestra justicia es imputada por medio de la fe que en Cristo Jesús. Jesucristo es quien nos declara justos. Es Jesucristo quien nos hace santos. Es Jesucristo quien merece que toda la gloria. Y que Dios permita que todos los que estemos en el templo tengamos la correcta perspectiva, la correcta razón de ser. Estamos aquí no para exhibir nuestros logros, sino exhibir la obra fantástica y maravillosa de Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que podamos mirar a los demás como Dios los mira, a través de su gracia y de su amor. Nunca permitamos, mis queridos hermanos, nunca que el orgullo religioso se nos introduzca. Es algo bien sutil. Nosotros los ministros tenemos que luchar diariamente con eso. Porque hay una línea bien fina. Tenemos que mantener bien los pies en tierra y nuestros ojos en los cielos. Porque hasta el enemigo de las almas puede ser muy astuto en hacernos ver que nosotros somos el centro de la atención y la razón por la cual las almas se salvan. Y nosotros simplemente somos siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer es lo que hacemos. Y el Señor ha bendecido y seguirá bendiciendo esta iglesia. Y en la medida que Dios la bendiga, una marca de que es una iglesia espiritual es que no va a mirar a otras iglesias por encima del hombro, sino al contrario, va a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo aquí y decir, Señor, bendice a las demás iglesias también. Porque también hay congregaciones que pueden caer en ese pecado y decir, bueno, nosotros somos la mejor congregación del mundo, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los únicos que de verdad, wow, olvídense, nosotros tenemos las llaves del cielo. Y hay que cuidarse de eso. Que Dios nos mantenga con los pies en la tierra, repito,
y con nuestros ojos en el cielo. Eres bueno.